semana pasada decíamos que terminamos nuestra plática hablando de que Jesús vivió audazmente y que lo más audaz que podemos hacer en nuestra vida es darle un lugar a Dios en nuestras vidas. La decisión más audaz que tú y yo podemos tomar es soltar el volante de nuestra vida y decirle a Dios: siéntate aquí en el volante, sé tú el que guíes mi vida, a ti voy a obedecer, a ti voy a servir y voy a hacer las cosas de acuerdo a como tú dices que las debo de hacer. Voy a seguir el plan de vida que tienes tú escrito en el manual de la vida, que es la Biblia. Eso es la decisión más audaz que cualquier ser humano puede tomar. Pero una vez que uno toma esta decisión, nosotros empezamos una vida de fe. Y vivir como si solamente tuviéramos un mes de vida representa vivir con una fe verdadera. Vivir con una verdadera fe, no jugando, no viviendo una religión. Eso no nos interesa en lo más mínimo. Nos interesa que nuestra fe sea una realidad. Que nosotros, al vivir, al caminar, al responder, al interactuar con otras personas, al responder a las necesidades, a las tribulaciones de la vida, que las hay, verdaderamente estemos viviendo una fe real, una fe verdadera. Pero entonces, cuando empezamos a explorar este terreno, ¿cómo es que inicia la fe en nosotros? ¿O cómo es que crece la fe en nosotros? Y lo primero que debemos de saber es de dónde inicia la fe. Y vamos a ver esto de cómo inicia la fe en nosotros y también a dónde nos lleva la fe. Y lo primero que nosotros debemos de saber al vivir una fe verdadera es el ejemplo que tenemos. Yo quiero usar mucho el ejemplo el día de hoy, y como es día de la mamá, escogí una mamá que el tener una fe verdadera trascendió. Y hoy vamos a hablar precisamente de la mamá de Jesús, vamos a hablar de María, y vamos a ver cómo ella, Dios la usó para cambiar la humanidad para siempre. Entonces, vamos a ver cómo inicia la fe, y a través de su ejemplo. Entonces, ahí en sus bosquejos dice cómo inicia la fe. Y número 1 dice: muchas veces con confusión. Muchas veces con confusión. Y déjenme explicarle, porque uno dice: no, Dios no confunde a nadie. No, déjenme explicarle qué es lo que quiero decir. La historia de María comienza cuando Dios la reta a tener fe. Y encontramos una adolescente que estaba comprometida para casarse, y entonces se le aparece un ángel, y el ángel se llamaba Gabriel. Y leamos ahí en sus bosquejos lo que ella dice. Dice lo que el ángel le dice: Gabriel se le apareció y le dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel le quería decir. Resulta que el ángel se le aparece a María, y la Biblia dice que ella respondió, se sintió confundida. Se preguntó: ¿qué quiere un ángel conmigo? O sea, yo sí he tratado de vivir de la mejor manera, pero se me aparece un ángel y me habla. ¿Qué tiene un ángel que ver conmigo, no? Y normalmente cuando vemos a alguien así como en autoridad, o alguien que nos inspira algo de respeto y nos dice: quiero hablar contigo, híjole, no pensamos en lo mejor, ¿no? Y decimos: algo sucedió. ¿Qué tal en la empresa cuando le llaman y dicen: señor Pérez, necesito hablar con usted? Uno no se imagina: ¡me van a subir el sueldo! Uno dice: ¿qué hice? Y aparentemente María dice: caray, pues ¿qué está sucediendo? Se siente confundida. ¿Qué confundida? ¿Qué quiere un ángel conmigo? No comprendía quién era Dios, ¿no? Vivía en un proceso de una religión, de una bola de protocolos. Ella no tenía una relación personal así con Dios intensa. No comprendía quién era ella misma y los planes que Dios tenía para ella y la manera que había de ser usada. ¿Pero por qué? ¿Por qué se sentía confundida? ¿Acaso solamente era eso? Lo que pasa es que estas palabras de mujer favorecida se usaba para hombres o para personas en lugares de gobierno. Era como un respeto, ¿no? Como decirle: oh, gran rey, cuando se hablaba el rey, o mi señor. Eran palabras para personas que tenían un estatus. Y cuando el ángel le dice eso a María, María dice: a ver, si yo no tengo este estatus, tú me estás hablando
como una persona la cual yo no soy. Y lo que sucede es que María era una adolescente. Ella sí vivía una vida queriendo agradar a Dios, pero en realidad no era una persona sobresaliente en la ciudad. No era una persona sobresaliente en el gobierno, ni en ningún reino. Y entonces, a ver, esas palabras, ¿por qué las estás usando conmigo? ¿Qué quiere decir esto que me estás preguntando? Porque se sintió confundida y tuvo temor y dijo, ¿qué me quiere decir este ángel? Yo no soy esta persona que está mencionando. Yo no merezco este tipo de connotación de palabra que me está dando. Y yo quiero hacer un paralelismo a nuestra vida, porque muchas veces nuestra vida espiritual, nuestra fe, inicia con un tipo de confusión, porque nos dicen, Dios te ama, y dices, ¿cómo me puede amar a mí? Si yo ni le conozco, yo no lo he buscado, yo he vivido mi vida tal cual se me ha pegado la gana, yo he cometido errores y los sigo cometiendo y los disfruto, ¿no? Cuando nos dicen que Dios tiene un profundo interés en nuestras vidas, que Él está profundamente interesado en nosotros, como Dios, el que creó el universo, el que está sentado allá en el cielo, en un trono. ¿Cómo es? No comprendo eso de que Dios se interese por mí. Si hay millones de habitantes en este planeta, ¿cómo es que puede conocer mi nombre, interesarse por mi vida? Y dicen, no hace conexión eso, no hace clic en mi vida. Ese asunto cuando nos dice, ¿sabes qué? Tal como estás, Dios te acepta tal cual eres. Él ha abierto el camino para que te acerques, no esperes a que las cosas estén perfectas y nosotros ¿cómo? No puede ser que Dios me acepte a mí. No puede ser que Él haya abierto una puerta por mí. No lo entiendo. Y cuando Dios quiere ayudarte con tu vida, decimos, ¿cómo es eso de que me ayuda en mi vida? Cuando dice que Dios quiere tener una relación personal contigo, ¿cómo es eso? Tengo muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo es que Dios quiere relacionarse conmigo? Cuando decimos que Dios quiere intervenir en nuestras vidas, que Él quiere ser el guía de nuestras vidas, nos queda como un espacio de no lo comprendo. Y a este tipo de confusión en la connotación positiva es como estamos usando el día de hoy. No es que estemos confundidos y a veces sí, no sabemos ni para dónde agarrar, simplemente no sabemos entender las cosas que se nos dicen de Dios, y eso produce en nosotros una cosa en el corazón. Dice, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? Y esas cosas que no comprendemos, que decimos, es que si Dios está en el cielo allá arriba y yo aquí en la tierra, pues cada quien con sus asuntos, ¿no? Y no, nos dicen, ¿sabes qué? Dios quiere tener una relación personal contigo y Él se quiere sentar en el asiento del piloto de tu vida. Y luchamos, ¿no? Entonces decimos, ¿sabes qué? Yo tengo planes, ¿no? Yo me la estoy pasando súper bien. A lo mejor estoy haciendo cosas que no checan con Dios, pero yo estoy disfrutando la vida, ¿no? Que se siente el volante de la vida de alguien más, ¿no? Y estamos explorando esto que le llamamos cristianidad, y decimos, está muy bien todo lo que dice Gerardo los domingos y me gusta, y cuando salgo de ahí puedo aplicar 2 o 3 cosas, ¿no? Y luego me voy a mi vida normal, pero yo sé navegar mi vida. Yo no necesito que me digan cómo hacer la vida, yo sé cómo hacer la vida. Ya, yo tengo 20, 30, 40, 50, 60, 80 años, yo sé cómo hacer mi vida, no necesito que alguien me dé instrucciones. Y tenemos ese tipo de comentarios. A nadie le voy a permitir decirme qué debo hacer. ¿Cómo es esto de que Dios me ama y Él quiere para mí? Así que cuando conocemos a conocer el sueño de Dios para nuestra vida, muchas veces nos causa este tipo de confusión y decimos, esto no es lo que yo estaba pensando. Porque Dios viene y nos dice, quiero que tengas fe verdadera. No quiero que vivas un evento religioso. Quiero que tengas fe verdadera. Y esta confrontación en nuestra vida provoca precisamente esta confusión, ese encuentro con nosotros mismos, este reto en nuestro interior. Y la Biblia también nos dice que María tuvo temor. Se sintió confundida y tuvo temor.
Y la verdad, ¿no? Se te parece un ángel, yo no sé tú, ¿verdad? Pero si tú vas manejando en tu carro y se te aparece un ángel ahí junto, pues dale gracias que no chocaste, ¿no? Y especialmente si te dice, Gerardo, favorecido por el Señor, pues ¿a quién le estás hablando? No, te equivocaste de carro, man. Eso provocaría en nosotros, ¿no? Y a lo mejor te frenas inmediatamente y produce un temor, pero quizá no un temor de miedo de que vienen a echarte un rayo del cielo, sino un respeto. Y posiblemente a eso se refería. No estamos seguros exactamente a qué se refería lo que sintió María, pero si sintió respeto o sintió un temor, realmente se relaciona mucho con nosotros, porque muchas veces cuando somos retados a tener una fe verdadera, nosotros nos decimos, ¿sabes qué? Me da temor. No sé si yo puedo dejar esto o aquello, no estoy seguro. No sé si puedo vivir de esta manera, Gerardo, que me estás diciendo que debo y puedo vivir. No sé si pudiera dejar esto en mi vida. Me da miedo confiar en Dios. Me da miedo soltar el volante. Siento que me voy a estrellar y que me va a costar muchísimo. Y pareciera que nos pasa lo mismo que le pasó a María. Nos llenamos de confusión y de temor. Pero Dios responde constantemente a nuestro temor. Y si tomamos la Biblia, el manual de la Biblia, y empezamos desde el inicio y hasta el final, infinidad de veces nos dice, no tengas temor, no tengas temor, no tengas temor. Es quizá una de las frases más repetidas en toda la Biblia. No tengas temor. Y le dijo en el siguiente verso, que no está en sus bosquejos, Jesús a María le dice, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado favor delante de Dios. Dios sabe que somos frágiles y que somos temerosos. Más adelante lo dice la Biblia de esta manera, les dejo un regalo. Jesús dijo, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Esas son las palabras de Jesús para nosotros. Si tú te encuentras en ese estado en tu vida donde algo en lo profundo de tu corazón te está empujando a decir sí a Dios, pero tienes temor, no te preocupes. Todos estamos ahí. Los más profesionales en este asunto de la fe también tenemos temor. Y te lo digo, yo puedo decir, soy el director de iglesia para todos, soy el pastor de iglesia para todos, y yo tengo temor de soltar el volante. Me cuesta mucho trabajo soltar el volante. Yo quiero sentirme seguro agarrando el volante de mi vida, y aunque diga la Biblia eso y aquello, yo digo, no, es que no es por ahí, y aguantar, y tolerar, y permitir. Es una de las decisiones más difíciles que el ser humano puede tomar. Provoca temor. Pero no debemos de quedarnos ahí. Una de las características de las personas con preguntas, con temor, es que hacen preguntas. Las personas que adquieren verdadera fe son personas que no se quedan temiendo ni se quedan confundidas, sino se atreven a hacer preguntas. Y aquí en Iglesia para Todos se vale tener preguntas. Se vale venir con dudas, se vale decir, ¿sabes qué? Yo no estoy plenamente convencido, yo no estoy plenamente empapado de todo esto. Me gusta lo que dicen, me gusta que puedo aplicar algunas cosas, me retan otras, pero tengo dudas. Válido, qué bueno que tienes dudas. Pero ahora, lo más importante cuando tienes dudas es la segunda cosa, porque la verdadera fe muchas veces puede venir con preguntas. Así tiene que decir su bosquejo, con preguntas. Pero lo más importante de hacer preguntas es esperar una respuesta. No solamente preguntártelas en la cabeza y tener mil dudas, sino lo más importante es buscar esas respuestas, encontrar las respuestas para no quedarte en el limbo de la duda. Y sucede esto. Vemos en la historia de María, que María le dice al ángel, a ver, espérame tantito, ¿no? O sea, me tienes confundida, me da temor, pero tengo una pregunta, ¿no? Y la verdad yo creo que es la mejor pregunta que le pudo hacer. Le dice, ¿cómo podría suceder esto? Soy virgen, jamás me he casado. ¿Cómo crees? ¿Cómo va a ser posible esto? Y a veces
Eso sucede en nuestras vidas. Las cosas de Dios tienden a no tener muchas veces lógica. Y él dice, no, esto es imposible. ¿Cómo va a ser posible? Y es que adquirir una fe verdadera muchas veces nos va a enfrentar a confiar ante lo que parece imposible. Nos va a enfrentar a confiar en Dios ante lo que parece imposible. Uno de los temas más difíciles en la vida es la generosidad, porque nosotros trabajamos como burros toda la semana, nos cuesta muchísimo trabajo generar los recursos con los cuales hacemos la vida y tenemos comodidades, y la Biblia nos habla que seamos personas generosas, ¿no? Y salimos a la calle y son 1000 pretextos los que ponemos para ser generosos con los demás. Es una lucha interna que tenemos, y sin embargo la Biblia nos dice que seamos generosos, que veamos por los huérfanos, por las viudas, por los indigentes, por los enfermos, pero no, decidimos no creer esa parte de la Biblia. Nos produce temor y necesitamos enfrentar más bien la pregunta de decir, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo superar este temor que está en mí? O a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Parece imposible. Es imposible que mi matrimonio tenga reparación. Es imposible que mi hijo que está drogadicto, o mi hija que hizo esto, que se vaya a reparar. Es imposible. No hay solución. Es imposible a veces tener esperanza en medio de una tragedia, de una enfermedad, de un accidente, de una situación de peligro, de riesgo. A veces digo, es imposible que yo deje un mal hábito, es imposible que yo pueda bajar de peso, es imposible que deje de apostar, es imposible que yo deje de salir con otros hombres o con otras mujeres que no es mi cónyuge, es imposible dejar este mal hábito, es imposible dejar de fumar, es imposible dejar de ser adicto al licor o cualquier otra adicción, es imposible, yo no puedo. Y lo vemos imposible. Y lo último decimos es imposible que yo pueda tener una relación personal con Dios. Yo no soy digno, no me merezco acercarme a Dios. No conoces mi pasado, no conoces dónde he caminado, no conoces mi vida, mis pensamientos. Tú no sabes lo que yo pienso y los pensamientos que se me atraviesan cuando hablas o cuando estoy en la calle, cuando estoy solo. La mente que tengo, Gerardo, tú no la conoces. No, ¿cómo puedes creer que yo puedo verdaderamente ser una persona de fe? La verdad, hago tantas cosas que me gustan y que están mal delante de Dios. Es imposible que Dios pudiera ver por mi vida. Y yo quiero decirte que Dios es un profesional en tomar las cosas que son descalificadas, las cosas que están fracasadas, las cosas que son imposibles, de decir, Dios, no, yo puedo usar esto y transformarlas, hacer extraordinarias. Transformar los matrimonios completamente fracturados y desbaratados en matrimonios de éxito, a los hijos perdidos que regresan a la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios es más grande que cualquier circunstancia. Y el camino de la fe, de adquirir fe verdadera, tiene una pausa en las preguntas, de buscar respuestas. Y en medio de nuestras preguntas necesitamos buscar respuestas. ¿Y dónde? ¿Dónde debemos de esperar las respuestas? ¿Dónde buscamos las respuestas? Y ahí esos bosquejos, el primer lugar donde buscamos nuestras respuestas es en nuestro interior. Y no estoy hablando de tu sabiduría, ¿no? Ni estoy hablando de que tú todo lo vas a lograr, tú piensas positivo y vas a salir adelante. Yo no creo que es muy importante tener una mente positiva, sí, porque la mente negativa se enfermiza y produce, dice la Biblia, que pudre el corazón, ¿no? Entonces sí creo pensar, pero no pensar positivamente en que yo, no. Pensar positivamente en que Dios puede. El Dios que ya habita en mi interior. Y eso es súper importante, porque la Biblia nos dice que cuando tú invitas a Dios a morar en tu vida, Él entra a tu vida. Hasta ese momento. Él es un caballero y no va a venir a invadir tu privacidad ni a llenarte de... No, tú tienes que decirle, Dios, el día de hoy decido tener una relación personal conmigo, quiero que dejes de habitar a mi alrededor y vengas a habitar en mi interior. Entonces, cuando hablamos de buscar en nuestro interior, hablamos de buscar a Dios
Ese Dios que habita en nosotros, la fuerza que solamente Él produce de transformar nuestras vidas de nuestro interior hacia nuestro exterior. Y no solamente eso, sino todo lo que aprendemos del manual de la vida, que se va almacenando ahí en el corazón. Se va almacenando en el corazón ahí, todo lo que hablamos aquí, lo que lees en tu casa, de la Biblia, lo que vas aprendiendo de Dios, ahí lo vas almacenando. Y entonces buscas en tu interior aquello que Dios ha plantado en ti. La fuerza de Dios la busques. Señor, te busco porque solamente en ti tengo esperanza. La segunda manera de buscar respuestas es a nuestro alrededor. Es muy interesante ver lo que hace María. María se va corriendo a ver a su prima. Su prima, una mujer que no podía embarazarse, y de manera milagrosa se embaraza. Tenían algo en común, un embarazo milagroso. Cuando tú te encuentres en una situación donde tienes dudas, busca otra persona que ha caminado el camino. Busca otra persona que ha caminado el camino. Y lo más importante también, o la misma importancia tiene, es que tú estés listo para que alguien que está caminando el camino que tú ya caminaste se acerque a ti. Este es el concepto de comunidad, donde nos servimos los unos a los otros, nos consolamos los unos a los otros, nos ayudamos los unos a los otros, nos levantamos los unos a los otros. Entonces buscamos primero en nuestro interior, buscando a Dios. Número 2, en nuestro alrededor. Y número 3, en Dios. La Biblia dice, nada hay imposible para Dios. No es suficiente pensar positivo, no es suficiente nada más buscar en lo almacenado ahí, no es suficiente buscar en otras personas. Necesitamos buscar respuesta de Dios. Necesitamos esa fuerza que solamente Él produce en medio de la tristeza, buscar su consuelo, en medio de la angustia, buscar su paz, porque Él dice, yo vengo a dejarles paz, vida en abundancia, y nosotros tenemos que buscar eso y encontrarlo en Él. Y eso lo encontramos a través de un tiempo verdadero de devocional con Él, donde separamos el tiempo para buscarlo todos los días de nuestra vida. Entonces, la fe tiene preguntas, comienza con preguntas, pero buscamos las respuestas. Y la fe, ¿sabe qué? Siempre comienza con un compromiso. Siempre comienza con un compromiso. Llega el momento en la vida donde tienes preguntas, sí. Tienes temor, sí. Tienes algo de confusión, sí. Pero buscas contestar tus preguntas. Buscas tener una fe verdadera. Buscas deshacerte del temor. Buscas la respuesta en Dios. Y entonces, después de buscar, tienes que tomar una decisión. Y entonces la fe siempre comienza con un compromiso. Toda la vida, la fe, la verdadera fe, requiere de ti. Requiere que tú tengas un compromiso. Y la Biblia dice, la respuesta que María le da al ángel es una respuesta de decir, ok. Y le dice, soy la sierva del Señor, que se cumpla lo que has dicho acerca de mí. Y sabe que María no entendía todas las cosas, ni posiblemente era una sabia en las escrituras, nada. Ella solamente entendía que Dios se acercó, le dijo, quiero hacer esto con tu vida, porque no estaba embarazada María en ese momento. Le dice, quiero hacer esto con tu vida. Entonces María dice, ok, vamos, que se haga conmigo lo que tú quieres hacer conmigo. Y es lo mismo que sucede en tu vida. Dios no va a violar tu voluntad. Él viene, dice la Biblia, toca la puerta de tu corazón y está llamando ahí y dice, si tú abres la puerta, si tú le dices, pásale, dice, Él va a entrar a tu vida y va a tener comunión contigo. Y lo dice así, Dios toca la puerta y llama, si tú abres, cenará contigo, va a convivir, va a estar ahí haciendo comunión en tu vida. Es una decisión personal, pero esa decisión tiene que ver con decirle a Dios, yo recibo ese regalo que tú hiciste por mí, que pagaste en la cruz por mi vida, y me comprometo a vivir de acuerdo a este manual de la vida. Es un compromiso. Ahora, en los últimos minutos que nos llevan, vamos a ver estos puntos de ¿a dónde nos lleva a tener fe? Porque uno piensa que cuando tiene fe, todo
va a ser completamente color de rosa. O por lo menos eso muchas veces se nos ha dibujado. No, una vez que tú te hagas cristiano, que le entres a esta manera de pensar, una vez que tú decidas, entonces todo va a ser color de rosa, todo te va a ir re bien, tu matrimonio automáticamente ya tu esposa no te va a gritar, y entonces en vez de ser la mamá la que manda, va a ser el papá en la casa, porque se van a alinear las cosas. Y eso es mentira. El que te diga eso, entonces mira, pues habla con el gordito ahí de Iglesia para Todos, porque dice que eso no dice la Biblia. Al revés, ¿sabe qué dice la Biblia? Dice, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, que no te cuenten. Lo que sí dice la Biblia es que en medio de todas las situaciones difíciles Dios va a estar contigo. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a abandonar. Y esas circunstancias difíciles que vives, Él las va a usar para tu bien y para el bien de las personas que te rodean. Entonces, muchas veces, el tener fe quiere decir tener problemas. El vivir una fe verdadera representa que vamos a tener problemas. La Biblia nos dice que después de que los sabios se fueron, o sea, los que conocemos por los reyes magos, que ni eran reyes ni eran magos, sino eran sabios nada más, eran personas científicos, dice que un ángel del Señor se les apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre. Huye con el niño y su madre, les dijo el ángel. Quédate ahí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Resulta que José y María querían regresar o quedarse en su ciudad natal o su pueblo donde tenían su casa y todo. Y Dios por medio del ángel, ¿y sabe qué? No, nada de comodidades. Ahorita se me van a Egipto porque quieren matar a Jesús. Y entonces recogieron lo que pudieron, se prepararon y se fueron. Se fueron. Cuando María decidió vivir una fe verdadera, estaba dispuesta a ese tipo de cambios, a ese tipo de problemáticas. Se fue a un lugar donde no creían como ella, donde tenían un pueblo de haber sido esclavizador de los judíos, tenían una historia, y fue y se metió ahí a la boca del león. Y nosotros a veces vamos a vivir con estas situaciones. Si tú quieres vivir con una fe verdadera, representa tener incomodidades, representa tener confrontaciones, hacer las cosas que no queremos hacer, dejar de hacer las cosas que queremos hacer, y hasta convivir con las personas que no queremos convivir. Una fe verdadera requiere mucho compromiso de nuestra parte, y esta parte de incomodidad, de problemas, no quisiéramos mencionarla. Pero hay dos cosas nada más rápidamente que quiero mencionar en esto. La primera es precisamente que nosotros vamos a tener aflicciones, pero que Dios va a estar con nosotros. Pero la segunda cosa que quiero decir, y especialmente en este Día de la Mamá, y a lo mejor dices, ay, qué mensaje de Día de la Mamá, no la mueles, Gerardo. Pero ahí les da una palabra de ánimo a todas las mamás y los papás también. Estamos preocupados por nuestros hijos, porque crezcan sanos, porque crezcan fuertes, porque tomen las decisiones de caminar en el camino correcto y que no se nos anden desviando, y le pedimos a Dios constantemente por esto. Y la Biblia nos dice eso: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Lo mejor que tú puedes hacer como mamá es guiar a tu hijo o a tus hijos en el camino de vivir la vida de acuerdo a Dios. No hay cosa mejor que puedas invertir en ellos. Invierte en educación, invierte en cosas extraordinarias de su vida, lo que tú mandes si quieras, pero las cosas que verdaderamente van a tener impacto son las cosas que siembras en su corazón. Y la Biblia dice que tú siembres el camino de Dios en sus vidas. Esa es tu responsabilidad. ¿Sabes? Tu responsabilidad no es si salen bien o salen mal. Tu responsabilidad es decirles, esto, por aquí es por donde se camina, y eso es para tu tranquilidad. No importa dónde veas a tus hijos. A lo mejor tú ya invertiste tiempo y ya eres una persona de mi size, no me refiero, sino con las canas así como yo, y tus hijos tienen 23, 21, no sé cuántos tengan tus hijos, y ves que son adultos, ¿no? Que están llegando en ese momento donde ellos toman sus decisiones de la vida. ¿Cuál entonces puede ser tu esperanza? Y la Biblia dice, mamás, papás, tengan esta garantía. Yo vengo y los sello así, ¡paz!
Guía a tu hijo en el camino correcto. Enséñale el camino de la vida, que es la Biblia. Enséñale. Y pasa el tiempo, porque dice la Biblia que cuando ellos sean adultos, cuando sean viejos, no se van a olvidar de ese camino. Invierte en ellos. Confía en Dios. Y sabes que lo que tú siembres en tus hijos del camino de Dios, de las enseñanzas de la Biblia, ellos jamás se van a olvidar de ellos. Y van a estar viviendo sus vidas de la manera que ellos quieran, y siempre atrás de su mente va a estar lo que les enseñaste de la palabra de Dios. Entonces, yo sé que posiblemente estás viviendo una circunstancia de angustia con tus hijos, de preocupación, de decir, híjole, vivo en angustia, Gerardo, ¿cómo le hago? La Biblia te dice, confía en lo que Dios quiere hacer. Tú hiciste tu trabajo, lo hiciste como lo deberías de hacer, ahora Dios le toca su parte. Dios va a estar insistiendo ahí en sus vidas, con lo que tú les enseñaste, con lo que tú sembraste en ellos, y en su momento va a tener fruto. En su momento dices, ay caray, ¿qué estoy haciendo? Pero ese es un asunto entre Dios y ellos, no un asunto entre Dios, tú y tu hijo. Entonces, ponlo en oración, entrégalo. Y si tienes chiquitos, aprovecha esa oportunidad y enséñales la manera de vivir al modo de Dios. La segunda cosa que quiero decir, de qué cosas hacen la fe en nosotros, como lo puse en sus bosquejos, ¿a dónde nos lleva la fe? La segunda cosa es que muchas veces nos lleva a sorpresas. Tenemos sorpresas. Resulta que la cita bíblica nos platica, una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. O sea, venían de regreso de Egipto, y iban hacia Nazaret, y resulta que se les pierde Jesús. Aquí dice, ¿no? En Jerusalén al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaban entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Resulta que en esa cultura los viajeros pues viajaban, vaya la redundancia, hombres por un lado y mujeres por el otro lado. Entonces, como Jesús estaba llegando a la edad de declararse como adulto, entre 12 y 13 años, pues su mamá pensaba que, no, pues que ya como es hombre ya está viajando con su papá. Pero a lo mejor José decía, pues no, ese es un niño, está viajando con su mamá. Y resulta que ya iban en camino, ¿no? Y de repente, ¿y Jesús? Está con su mamá. ¿Sí? A lo mejor se juntaban en la hora del lonche y, oye María, ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde está jugando? ¿Qué? Pues, ¿que no estaba contigo? No, yo sabía que estaba contigo. ¿Qué no estás cuidando al niño? No, tú no lo estás cuidando. ¿No le ha pasado que se ha ido a un centro comercial? Porque van en carros distintos. ¿Y el niño? Cuando llegan a la casa, ¿dónde está el niño? ¿Qué no estaba contigo? No me engañes, está en el carro, ¿verdad? Y el niño sigue los brincolines ahí mientras haga seguir. Y entonces, ay, esto se les perdió, pero el Hijo de Dios, ¿no? O sea, de todas las responsabilidades que pueden, el niño, así como lo conoce el niño Dios, ¿no? Se les perdió. O sea, se te puede perder cualquier hijo, ¿no? El que quieras. Pero el de Dios, o sea, ¡ay! Salen volando. Y se lo encuentran en la iglesia, en el templo. Y llegan y dicen, ¿por qué nos haces eso? ¿Qué es lo que le sucede? Y Jesús dice, ¿qué no se acuerdan quién soy yo? ¿Qué no se acuerdan que las cosas de mi Padre son las cosas que yo tengo que hacer? Y yo así como que, bueno, mijito, pues entonces vámonos. Ya se van. 18 años después, ¿no? Jesús tenía 30 años. Y se va con su mamá a una boda. Y en medio de la boda se acaba el vino. Y dice la Biblia, durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, ¿se quedaron sin vino? 30 años. Órale, ¿qué onda? Se quedaron sin vino. Yo no sé si tenga hijos de 30 años, pero yo no tuve mamá cuando tenía 30 años, pero sí tuve suegra. Cuando yo tenía 30 años y cuando mis cuñados tenían 30 años y cuando mi esposa tenía 30 años y ¡órale! ¡Vamos! Y es empujando. Y Jesús tenía 30 años. No creo que tenga una mamá distinta, ¿no? Pero posiblemente no se esperaba lo que iba a suceder. Porque Jesús dice, no tienen vino, sale. Tráiganse y llenen esas jarras y agua convierte. Y estoy seguro que no solamente la fiesta se quedó sorprendida,
sino María misma se quedó sorprendida. Porque sí, hace 30 años atrás, un ángel le había dicho: yo voy a hacer cosas extraordinarias. Y por primera vez posiblemente llevé un milagro extraordinario. Vivir con una fe verdadera a menudo nos va a llevar a ser sorprendidos por Dios, a tener sorpresas, a que tomamos una decisión y nos arriesgamos al forma de Dios, que decidimos: ¿sabes qué? Ahí estuvo, yo voy a seguir romando. Yo no voy a seguir diciendo mentiras, no voy a seguir transándome a la gente, no voy a seguir haciendo trampas en mi negocio, no voy a seguir comprando a mis compradores, no, me voy a frenar. Y pensamos por dentro de nosotros: híjole, me voy a morir de hambre, eso se va a poner horrible. Pero decidimos, y de una manera sorprendente. Yo platiqué con un amigo aquí de Iglesia para Todos, que le sucedió que se quedó sin sus clientes. Y vivía de sus clientes, todos vivimos de nuestros clientes. Y se quedó sin sus clientes, y él solamente se buscó a Dios. Y dice: yo no les voy a andar dando una lana, ni voy a andar haciendo cosas ilegales, yo voy a confiar en Dios. De repente llega una auditoría, creo que me platicó, a esta empresa, y auditan el departamento de compras. Se dan cuenta que pues no eran los mejores proveedores, ¿no? Sino que había algo que no estaba correcto. Entonces cortan a todos los proveedores de la empresa, del rubro de mi amigo, y le dicen a mi amigo: ven para acá, sabemos que te hemos parado de comprar, fue un error, eres el único con el que vamos a trabajar de ahí en adelante. Y donde él veía, porque la sufrió, la verdad la sufrió por meses, donde veía que era algo perdido, algo fracasado, él tomó la decisión de hacer lo que dice Dios, y después fue sorprendido. Dios quiere producir sorpresas en nuestras vidas. Y la última cosa a donde nos quiero tratar el día de hoy, a donde nos va a llevar la fe, es muchas veces nos va a llevar a tener un corazón quebrantado. La Biblia nos dice que estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús y otras personas estaban ahí. María no lo entendía, decía: ese es Dios mismo y está clavado en la cruz, se va a morir, ¿cómo es posible? No comprendía y estaba seguramente triste. Qué peor imagen que una madre ver morir a su hijo. Tener el corazón deshecho, totalmente quebrantada. Y muchas veces vamos a ver circunstancias de la misma manera nosotros en la vida. Pero también Jesús subió a la cruz con un corazón quebrantado por la humanidad, diciendo: yo quiero que ellos tengan una vida y una relación con Dios, y estoy dispuesto a pagar por sus errores con mi vida. Y Dios nos llama a vivir vidas quebrantadas, pero vidas quebrantadas por las personas menos afortunadas, por los problemas verdaderos que hay en este planeta, por los problemas de tanta orfandad, por los problemas de las enfermedades. Y nada más quiero hacer una pausa en cuestiones de las enfermedades. Y yo creo que hay un estigma súper grande en cuestiones infectadas del HIV o enfermas de SIDA. Y les ponemos la cruz, ¿no? Que se vayan. Y no los queremos porque nos vamos a infectar, nos va a pasar algo. Y casualmente, en el tiempo de Jesús había una enfermedad igual, y esa era la lepra. Y los desechaban y los alejaban. Sin embargo, Jesús se acercó a esas personas, los tocó cuando posiblemente había años que no los habían tocado, y nosotros pintamos nuestra raya. Donde hay una necesidad en esta ciudad, hay una necesidad de esas personas, de en medio de su vida sin esperanza, tener esperanza. Y no solamente SIDA, sino cuántas personas han perdido la esperanza y necesitan de otros que estén a sus lados, que estén con el corazón quebrantado y digan: yo estoy dispuesto a caminar contigo, sea para donde sea. Si solamente te quedan 3 meses, yo camino contigo. Si te quedan 50 años, yo camino contigo. Vivir con un corazón quebrantado, vivir con un corazón quebrantado por las viudas, por los huérfanos, por los presos. Es que esos tienen su merecido. Pues ok, tienen razón. Tienes idea de la vida que están viviendo. Tenemos que vivir con un corazón quebrantado. También algunos de nosotros podemos vivir con un corazón quebrantado por la situación con nuestro cónyuge, con un amigo, con nuestro patrón, que nos quebrantaron el corazón, por alguna muerte o enfermedad, por dificultades. Pero aún ahí nos queda una esperanza.
Y precisamente es el último punto de nuestro bosquejo. Dice la Biblia, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús. ¿Por qué es tan importante esta cita bíblica? Porque Jesús había venido a fundar la iglesia. Había venido a pagar con su vida por cada uno de nosotros. Porque Él quería construir fe en las personas y quería construir que las personas tuvieran una relación personal con Él. Y su propósito estaba siendo cumplido. Nos dice aquí que su mamá era parte de esta iglesia. Era parte de ese propósito. ¿Se imaginan el orgullo que ella sentía? Cómo su desesperación y su quebrantamiento ahí al pie de la cruz, viendo a su hijo morir, fue restaurado al verse levantarse de la muerte. Y que caminó 40 días y dijo, este era el propósito por qué he venido y les he ofrecido vida en abundancia y eterna. Qué orgullo cuando un hijo hace algo sorprendente, cuando tú invertiste todo, te sacrificaste con todo. Qué orgullo verlos logrados. ¿Sabes? El tener una fe verdadera siempre, y enfatizo en el siempre, te va a llevar a tener propósito, tener satisfacción, saber que valió la pena haber empezado con un temor y con una duda y haberte atrevido. Y yo quiero invitarte. Posiblemente tengas dudas, posiblemente tengas situaciones y temores, pero dices que yo quiero tener propósito en la vida. Todo empieza con fe verdadera y la fe verdadera empieza en Jesucristo. Tú puedes tener una relación personal con Dios y le dices, Dios, quiero tener una relación personal contigo. El hecho que tú te hayas hecho hombre, hayas venido a la tierra, hayas caminado entre nosotros y hayas muerto por mí, pagando con tu vida por la mía, por mis errores. Ese es un regalo y lo acepto como tal. No tienes que hacer un esfuerzo no, este paso es un regalo. Es decir, acepto tu regalo. La segunda cosa es decirle a Dios, ven y habita en mi interior. No te quiero habitando en mi exterior, ven, habita en mi interior. Y la tercera cosa es decirle a Dios, me arrepiento de todo lo que he hecho mal delante de ti y me comprometo a vivir de acuerdo a tus mandamientos. Si tú quieres hacer eso, yo quiero hacer una oración contigo, porque esta oración la tienes que hacer tú. Y les quiero pedir a todos que por unos minutos, 2 minutos nada más, cerremos nuestros ojos y nos concentremos en estas palabras. Si tú dices, yo quiero que Dios habite en mí, deje de habitar a mi alrededor, te pido que repitas estas palabras en tu mente. Aquí no vamos a pasar a ningún lado ni te vamos a exponer. En tu mente, por favor, repites palabras. Dios, no entiendo todas las cosas. A lo mejor tengo temor. Seguramente tengo muchas dudas. Lo único que sé es que eso de tener una relación contigo tiene sentido. Yo quiero tener una relación personal contigo. Por tanto, acepto este regalo. El regalo que tú moriste por mí. Tomaste mi lugar para que yo no tuviera que pagar con mi vida. Te doy gracias. Recibo este regalo. Te pido, Dios, que me perdones. Como he cometido muchos errores. Pero a partir del día de hoy, quiero aprender a vivir de acuerdo a tu forma de vivir. Me comprometo contigo a hacer mi mejor esfuerzo. Finalmente te pido que vengas a mi vida. Dejes de habitar a mi alrededor y habites en mi interior. Y Señor, yo te pido por todos los que estamos aquí, que tú vengas y nos des la audacia que necesitamos para vivir una vida con fe verdadera. En el nombre de Jesús. Amén.